Ok, espero que estén bien. Hoy es la última clase. Entonces, tengo que acabar rápidamente con el capítulo sobre ciclos reales. Y después de esto, bueno, daremos un tiempo para hablar de temas de los cuales no hemos hablado, pero no podemos entrar en detalle. Am, ok, la vez pasada, ¿qué hicimos? Te simulamos el modelo de ciclos reales y comparamos algunos estadísticos de las simulaciones con datos reales, ¿no? Lo primero que vimos era el filtro de Hodrick y Prescott, ¿se acuerdan? Necesitábamos un filtro para poder quitar el componente tendencial de nuestros agregados, ¿ok? Porque si no, había problemas, por ejemplo, al momento de calcular, por ejemplo, volatilidades. Entonces, una variable que tiene un componente tendencial, necesito rigor, su volatilidad tiene que ser infinita en el sentido de que, bueno, su varianza, digamos, tiene que ser infinita, dado que la misma variable tiene infinito, ¿no? Entonces la dispersión es infinita. ¿Te acuerdan el criterio el filtro de Hodrick y Prescott? Se basaba en dos criterios. Un primer criterio era que la tendencia siguiera la evolución del dato. Y el segundo criterio era que no haya cambios bruscos en la tendencia. ¿Ok? Que la evolución de la tendencia sea suave. ¿Ok? Y bueno, ahí les puse una fórmula pero era la idea detrás de este filtro. ¿Ok? Con esto podemos quitar el componente tendencial de la serie y trabajar únicamente en el ciclo, si es que queremos hablar de ciclos, como era el caso del modelo de ciclos reales. Ok, entonces simulamos este modelo y bueno, vimos que había cosas que la hacía bastante bien, entonces la inversión, ¿se acuerdan? La volatilidad, la persistencia de los agregados en general andan bastante bien. El consumo quizá era un poquito demasiado rígido, ¿m? Pero bueno, sabemos que se puede arreglar poniéndole, por ejemplo, restricciones crediticias, habíamos comentado. Y al final de la clase nos habíamos quedado con dos críticas importantes. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Cuáles eran las dos críticas? Me acuerdo que una era que era como, no me acuerdo que era endógeno, pero era endógeno algo, de como la variación de, porque yo decía que el nivel tecnológico, como que yo jugaba con el nivel tecnológico y eso hacía la variación, pero era porque era dado el supuesto, pero no me acuerdo muy bien qué era la verdad. Sí, es como cómo se maneja eh, ok, el único shock, lo que tenía que haber dicho en el repaso de la clase, pero el único shock que hay en el modelo es un shock de TFP, ¿no? De productividad. ¿Sí? Y hay críticas respecto al manejo del shock de productividad. Eh, Puede decir en realidad sobre esta crítica hay como dos subcríticas, ¿no? Una primera crítica es que se usa un residuo de solo, ¿ya? Y el residuo de solo, um, como bien lo dice su nombre, es un residuo y es todo el output, toda la variación del output que no se ve explicada por variaciones en el stock de capital y en las horas trabajadas. ¿Ok? Entonces, un shock de demanda podría potencialmente hacer cambiar el residuo de solo. Y bueno, lo que estamos viendo en el modelo no es un shock de demanda, es un shock como de oferta, de productividad. ¿Ah? Entonces, efectivamente, es complicado creer que el residuo es solo sea únicamente productividad, ¿no? Eso es una primera subcrítica, digamos, sobre el manejo de la tecnología. Y efectivamente, como bien acaba de decir Carlos, desafortunadamente no hay
amplificación y persistencia endógena generada por esos shocks de productividad. Es decir, la varianza de la productividad, cuanto más alta, digamos, si mato la varianza de la productividad, voy a matar la varianza del output, por ejemplo. ¿Ok? No, hay poca volatilidad adicional que se le agrega a la varianza del output si es que uno quita todo lo que viene en la productividad. Y de la misma manera, la persistencia, no hay una persistencia extra que genera el modelo, o poca persistencia extra que genera el modelo, más allá de la persistencia de la productividad. ¿Ok? Y al final del día, dado que asumimos que la productividad es exógena, es casi como suponer que los movimientos en el modelo son exógenos. ¿Me entienden? Entonces esto es como un poco una crítica, como que uno se pregunta al final, ¿por qué estoy haciendo un modelo si es como si asumiera, como si mi supuesto fuese el resultado, entre comillas, ¿no? Entonces esto es como una primera crítica. La segunda crítica, ok, perdón, y una consecuencia, por ejemplo, de esta crítica es que para tener recesiones necesitamos que caiga la productividad. ¿Ok? No hay manera de tener una recesión sin que caiga la productividad. Un supuesto un poco raro, un resultado un poco raro si uno se cree que estamos hablando de productividad. Quizás estamos hablando de otra cosa, pero si de verdad estamos pensando en productividad, estaremos diciendo que las recesiones se deben a que uno como que se le olvidó cómo trabajar, entre comillas, ¿no? Sería un poco la implicancia, ¿no? Entonces, cuesta creerse este resultado. Aunque para la crisis en la cual que estamos viviendo, no está tan mal. Es cierto que las cuarentenas no dejaron a la gente ir a trabajar. Entonces, al final, para esta crisis la que estamos viviendo, um, podría funcionar, porque es que efectivamente hemos decidido como reducir nuestra productividad. Y bueno, es lo que nos llevó a la recesión. Pero para otras recesiones, capaz que es un resultado un poco raro. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál era la segunda crítica? Pues, había un primer conjunto ahí, hablé mucho respecto a la productividad, pero había otro conjunto de otra subcrítica, otra crítica. La elasticidad del trabajo, Exactamente. ¿Qué nos puedes decir al respecto? que creo que era muy alta y a pesar de eso nos daban resultados que no tenían sentido. ¿Y te acuerdas cuál resultado en particular generaba que teníamos que no nos gustaba? Creo que era la correlación con algo, pero no me acuerdo bien. ¿Los demás se acuerdan o no? Es correcto, ¿eh? Es solo como para precisar un poco más porque es importante ahí. Tenía que ver con qué tan cíclica era o No, 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 procíclica. no es la correlación, es otra cosa. Era que solo se tenía en cuenta a hombres y el margen extensivo del trabajo. Eso era una defensa de la crítica. Sí, sí. Pero ¿cuál es el problema de? Ok, O sea, creo que es que no replica bien la volatilidad de las horas trabajadas. eso, genial, Carlos. Efectivamente. Como que tenemos un trabajo demasiado poco volátil en el modelo. ¿Ok? Y efectivamente, como dijo, creo que fue Constanza, ya estamos usando una elasticidad de la oferta laboral que para algunos economistas es alta. ¿Ok? Entonces, ya con una elasticidad alta, conseguimos poca volatilidad. Era un poco triste, digamos. ¿Ya? Y entonces teníamos, por ejemplo, que típicamente la volatilidad de las horas trabajadas es más o menos la volatilidad del output. ¿Ok? Ahí habíamos obtenido la mitad. ¿Ok?
y uno llega a la mitad usando una necesidad alta. Entonces era un poco triste. A todo esto se me olvidó decirles que los datos que ven en el paper eran estadounidenses, ¿no? Se me olvidó precisarlo. Hay una desformación profesional en esta profesión, que cuando uno usa datos y que uno precisa, da por sentado que se tratan de datos americanos, ¿no? Porque históricamente han tenido los mejores datos. Pero es cierto que no tiene por qué ser el caso. Estando en Chile, uno creería que estamos hablando de Chile, ¿ya? Pero era una precisión, ¿no? Que eran datos estadounidenses. Ok, es poca volatilidad de las horas trabajadas, ¿eh? A pesar de la elasticidad alta que se usa. Ahora, es cierto lo que dijo Leonor también, que hay un debate al respecto de si es que es alta o no esta elasticidad. ¿Ah? Y los defensores de esos valores usan argumentos a veces del estilo que cuando uno estima la elasticidad, restringe la población hacia gente que tiene una elasticidad baja, como por ejemplo hombres de 40 años y empleados, ¿ya? Entonces, en este contexto, uno debería tener una elasticidad baja, ¿ya? Pero bueno, es así decir lo que estoy diciendo. Todavía está sujeto a debate cuál es el valor de la elasticidad de la oferta laboral. Ok, dicho esto, entonces, todo lo que vimos la clase pasada está en el artículo de King y Rebolo que subimos a Canvas. Este artículo se llama Resucitar los ciclos de actividad, ¿no? Porque están esas críticas que uno creería que mató un poco el enfoque. Y ellos presentan, al final del artículo verán, dos extensiones cuyo objetivo es corregir un poco esos problemas que mencioné. ¿Ok? Entonces voy a presentar ahora en los minutos que siguen un poco qué están haciendo. Ok. Lo primero es pensando en el mercado laboral. En el modelo, entonces, fluctúa el salario y uno puede decir libremente si trabaja más o trabaja menos. Es un poco como si los agentes no les costara ir a trabajar y volver al trabajo y pudiesen decidir libremente cuánto trabajan un poco en el modelo, ¿no? Podemos usar la analogía de la persona que vende completos por la calle, ¿no? Es cuando la demanda es alta, va a la calle, vende sus completos y si de repente saca la demanda, vuelve a casa, ¿ok? Y es un poco la decisión que toma, ¿no? Ahora, en un contrato formal, las condiciones hacen que muchas veces no es tan fácil. El contrato impone que estemos un mínimo de horas en la oficina y la actividad de uno a veces no es tan, o digamos, la exigencia de presencia en el lugar de trabajo como que no es tan sensible a las condiciones económicas. Entonces, por supuesto, es sensible, pero típicamente uno no va a ajustar lo que se llama el margen intensivo, es decir, cuántas horas trabaja un empleado, sino que lo que se ajusta es lo que se llama el margen extensivo. La empresa necesita producir más, bueno, le puede pedir a uno que trabaje más, pero lo más lógico es que contrate a otra persona. ¿Ok? Por lo menos volviendo a datos americanos, lo que más mueve las horas agregadas suele ser el margen extensivo. ¿Ok? Ahora, por supuesto, hay diferencias con otros países, ¿no? Entonces, piensa en un país, el típico país europeo, donde es difícil despedir a alguien. Bueno, ahí quizá, como te cuesta ajustar el margen extensivo, naturalmente vas a ver un poco más de volatilidad del margen intensivo.
¿Ok? Entonces, Estados Unidos es una excepción siempre. Pero bueno, aún así, el margen extensivo suele ser muy importante. ¿Ya? Y cuando uno lo piensa, en el modelo no tenemos esto. No tenemos este margen extensivo. ¿Ya? Entonces, una extensión que se propone a veces es justamente introducir este margen extensivo. Y hay un método que se llama las loterías, que básicamente intentan conservar el supuesto de optimalidad de Pareto del equilibrio. O el supuesto, bueno, es casi un supuesto, ¿no? Pero el resultado de optimalidad de Pareto. ¿Ya? ¿Se acuerdan que tener un equilibrio que es Pareto óptimo es útil para poder aproximar el equilibrio, ¿no? Porque si tenemos un agente representativo, entonces este equilibrio coincide con las asignaciones del planificador central. Y entonces, bueno, para obtener el equilibrio de mercado, puedo calcular las asignaciones del planificador central, que a veces son más fáciles de calcular porque no necesitan calcular un precio. Y entonces, podría aún así obtener las mismas asignaciones, ¿no? Entonces, mantener el supuesto de optimalidad de Pareto puede ser útil al momento de computar el equilibrio. ¿Ya? Entonces, por eso, alguna gente llegó a extensión que va a sonar un poco en fantasía, ¿no? Pero tiene esta ventaja. ¿Ok? Y la idea es la siguiente. Bueno, como saben, el agente es averso al riesgo. ¿Ok? Y entonces no le gusta tener periodos, y le gustaría suavizar el consumo. Le gusta suavizar el consumo y no le gusta la volatilidad, además de suavizarlo, no le gusta la volatilidad en el consumo. Es averso al riesgo. ¿Ok? Entonces sería muy mal plan, por ejemplo, tener periodos donde no trabaja y periodos donde trabaja. ¿Ok? Um, Le gustaría como tener un seguro que le permita suavizar las fluctuaciones de ingreso. ¿Ok? Es una primera cosa. ¿Eh? El agente es averso al riesgo. Pero la empresa, ella, no es adversa al riesgo. ¿Ok? Es neutral al riesgo. ¿Ok? Entonces, dado que la empresa es neutral al riesgo, el agente es averso al riesgo, existe ahí un espacio donde ambos pueden mejorar un poco su situación. ¿Ok? La empresa, por ejemplo, le puede proporcionar un seguro al trabajador, ¿no? De manera a limitar la fluctuación en su ingreso. ¿Ok? De hecho, en cierta medida, ocurren un poco esos seguros en la vida real. Cuando uno firma un contrato laboral, hay cláusulas que hacen que uno no puede despedir tan libremente. Entonces, en cierta medida, este contrato laboral uh, puede ayudar a la gente a suavizar su ingreso. Y además, el contrato laboral suele fijar el sueldo por un periodo dado. ¿Okay? El agente no le gustaría tener un sueldo que suba y baja. Típicamente a uno nos gusta, si puedes elegir, tener un sueldo estable, y no preocuparse de los momentos en los cuales el sueldo, por ejemplo, cae un montón. ¿Okay? Y esto entonces va a ser el espacio donde ambos pueden ganar. La empresa le puede proponer un contrato laboral al trabajador que dé un sueldo, digamos, estable, y, pero quizá le puede pagar un poco menos. Y el trabajador estaría dispuesto a aceptar este deal, porque como es averso al riesgo, es bueno, en términos de utilidad, es bueno para él tener un sueldo un poco menor, si es que este sueldo es estable. ¿Okay? Como la empresa es neutra al riesgo, a ella no le importa el riesgo, lo único que le importa es el costo laboral, entonces también le vendría bien este deal. ¿Okay?
Entonces el modelo, voy a pasar los detalles, ¿no? Pero, a ver, ups, estaban acá. Había llegado al final, perdón. El modelo es eso, ¿no? Entonces tenemos un trabajo indivisible. Uno puede trabajar o no trabajar. Y tenemos un continuo de hogares. ¿Ok? Y entonces podemos trabajar o 0 horas o H. ¿Ok? No se puede elegir un número entre 0 y H. Es o 0 o H. Entonces va a haber una probabilidad. El contrato va a ser... Los agentes y la empresa van a firmar un contrato. Que es que en cada periodo, con probabilidad P, uno va a trabajar para la empresa. ¿Ok? Este P sub T es la probabilidad de trabajar en el momento T. Y acá en el modelo, la idea es que uno trabaja con probabilidad P, pero que trabajes o no, aún así te voy a pagar. ¿Ok? Entonces, acá lo bueno sería no trabajar, porque podríamos beneficiarnos del sueldo y del ocio también. ¿Ok? Pero al principio del periodo, ex ante, no sabemos si vamos a trabajar o no. ¿Ok? Entonces, es como lo que podemos hacer al final. Es como si la empresa proporcionara el seguro de cesantía al trabajador. Es un poco eso la idea. Que pensándolo, en Chile va un poco en esta dirección, ¿no? Con lo de la cuenta individual, ¿no? Pero por supuesto está gestionado por el Estado, ¿no? Pero es como si la empresa proporcionara este seguro de cesantía al trabajador. ¿Ok? Entonces, al final, por eso se llama lotería, ¿no? Es como que cada periodo, a ver, ¿qué te va a tocar? Se tiran la moneda al aire, con probabilidad P trabajas, con probabilidad 1 menos P no trabajas, y no sabemos lo que va a pasar. Y al final, bueno, una proporción P de los agentes va a trabajar. Esta P al final la puede interpretar como la tasa de empleo. ¿Ok? Y se va a mover únicamente por el margen extensivo. Es cantidad de gente que, que hace fluctuar las horas trabajadas. ¿Ok? Entonces, ven en pantalla acá dos funciones de utilidad. La primera es como la función de utilidad que estaba en el artículo de King y Revolo. Es log-log. ¿Ok? Pero dado la naturaleza del contrato, uno, lo que le importa es un poco la utilidad esperada que va a sacar la relación. Esta utilidad esperada, uno la puede calcular. Vamos a pasar los cálculos, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo. Pero se puede escribir como ahí abajo, esta utilde. ¿Ok? Entonces, si quieren, la primera utilidad es como la que depende del ocio. Cuando escribimos el contrato laboral y calculamos básicamente cuál es nuestra utilidad esperada como función de P, obtenemos lo que está ahí abajo. ¿Ok? Entonces, ahí abajo las dos variables endógenas son C y P, ¿no? Y el H es como un parámetro exógeno, en este caso. ¿Ok? Ok. ¿Cuál es lo interesante de la función de utilidad que se ve abajo? Es lineal en P. ¿Ok? ¿Qué significa que sea lineal? Primero, ¿por qué es lineal en P? La intuición es que el riesgo lo suaviza la empresa. ¿No? Como le suaviza el riesgo, al final la utilidad va a quedar como si el agente fuese neutro con respecto a sus horas trabajadas, ¿no? Un poco eso la intuición. ¿No? Entonces, el seguro que está implementando la empresa, al limpiar, digamos, el riesgo, es como si limpiara la concavidad de la función de utilidad y quedará lineal, como si fuese neutro el riesgo. ¿Ya? Entonces, primera observación. Ahora, segunda observación, cuando es lineal en P, es un caso en que la elasticidad va a ser súper alta. ¿Ah? ¿Se acuerdan lo que pasa típicamente en equilibrio parcial?
típicamente cuando la función de utilidad es lineal, ¿qué pasa con la solución cuando uno maximiza en micro? ¿Se acuerdan? Cuando tenía una función de utilidad lineal, uno caía en una esquina, ¿no? Cuando tenían la típica cosa con sustitutos perfectos, ¿sí? Eh, estaba en una esquina o en la otra, ¿no? Entonces tenemos situaciones con una elasticidad muy alta. Bueno, acá no está lineal del todo, es como cuasi lineal, ¿no? Está lineal en una variable, ¿no? Pero igualmente lo que quiero decir es que la linealidad va a hacer subir la elasticidad. ¿Ok? Entonces, este truco, lo interesante es que permite tener una situación como si tuviésemos una elasticidad alta, aunque asumamos cualquier elasticidad de la oferta laboral en la función de utilidad de arriba. ¿Ok? Entonces, la escribimos como log-log, pero podemos usar cualquier formulación, incluso una formulación con elasticidad muy baja, ¿no? La de abajo seguiría siendo lineal. ¿Ok? Y entonces esto nos recuerda un poco la discusión que les comentaba, ¿no? Que cuando uno estima elasticidades, ¿no? Si se fija únicamente en el margen intensivo, capaz que obtiene una elasticidad demasiado baja, ¿no? Como que conversa un poco con esta idea, ¿no? Acá podemos incluso tener una elasticidad muy baja en la función de utilidad para las horas trabajadas. Al final, las loterías hacen que a nivel agregado, si quieren, vamos a tener una elasticidad más alta. ¿Okay? Algunos hablan de elasticidad micro versus elasticidad macro. ¿Sí? Ok, entonces esto es, en palabras, sería un poco la idea. Bueno, todo esto acá lo he dicho. Entonces esto es una idea que originalmente fue implementada por un señor que se llama Hansen. Bueno, en realidad, por Rogerson a la vez, son dos señores, pero en artículos independientes. Y si nos fijamos, pues, se muestran volatilidades. A ver, sí, standard deviation. Entonces, las columnas As son volatilidades, ¿no? Y fíjense en la línea de horas, hours, con trabajo divisible, él obtenía una volatilidad de 0,7, significa lo que signifique. Con su extensión, puede multiplicar la volatilidad por 2. Tiene 1,35. ¿Okay? Entonces, tiene potencial este método como para tener unas horas trabajadas un poco más volátiles. ¿Okay? Entonces, es un método que, por un lado, es un poco una fantasía, porque bueno, no es que haya loterías en la vida real, pero tiene algunos elementos como más realistas. Primero, lo que fluctúa es el empleo. Y bueno, es cierto que en la vida real firmamos contratos con las empresas. Entonces, esos dos elementos tienen su contraparte real. La fantasía es eso de las loterías. Pero bueno, al final eso es como un truco de teórico para mantener un supuesto de Pareto optimalidad, ¿no? Ok, esto es una primera extensión que hacen King y Revelo, como lo hicieron Hansen y Rogerson. La segunda extensión es agregar lo que se llama utilización del capital. ¿Okay? Entonces, la idea es que en lo que vimos la clase pasada, el stock de capital, uno siempre lo usaba en su totalidad. ¿Okay? Pero en la vida real hay capital que a veces uno no usa. ¿Okay? Especialmente en la crisis, ¿no? Entonces, seguramente varios teníamos computadores en la oficina que no hemos usado, ¿no? Pero no es únicamente en la crisis, es un poco siempre, ¿eh? Puede pasar que hay momentos en que hay parte del capital de la empresa que no se va a usar a su máxima capacidad. ¿Okay? Y entonces ellos introducen esta variable Z, que se ve acá en pantalla, que va a ser la tasa a la cual se usa el capital. ¿Okay? Entonces, de mi stock de capital K,
voy a usar Z nomás. ¿Ok? La A es la TFP y ven esta X acá, esta X es como si fuese parte de la A. Entonces ellos hacen la distinción entre la parte determinística de la TFP, que es la A, y la X es como la parte estocástica. Pero se pueden olvidar de la X. Lo importante acá es la variable Z, que es cuánto voy a usar en mi capital. ¿Ok? Y entonces, bueno, para que funcione, tienen que introducir algún trade-off, ¿no? Porque tiene que haber momentos en los cuales no queremos usar el capital a su plena capacidad. ¿Ya? Entonces, la manera como lo van a hacer, se ve en la siguiente ecuación, es que la depreciación del capital va a depender también de Z. ¿Ya? La idea es que cuanto más uso mi capital, más rápidamente se va a depreciar. ¿Ok? Si la máquina está produciendo a full todos los días, bueno, naturalmente, como se está usando, se debería depreciar más rápidamente que si uno la usara poco. ¿No? Un poco eso es la idea. ¿Ok? Entonces eso va a ser el trade-off. Por un lado, puedo usar más el capital. Entonces, si uso más el capital, puedo producir más. Pero por otro lado, si uso el capital, se me va a depreciar. Voy a perder capital y voy a tener que reemplazarlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer la empresa? Va a usar su capital en los momentos en que valga la pena. Es decir, por ejemplo, cuando la TFP va a ser alta. Entonces, si la TFP es alta, es decir, que tenemos un producto marginal capital alto, voy a querer usar más capital, dado una depreciación. Creo que Carlos tiene una pregunta, ¿puede ser? Sí, en ese caso, como que entiendo como el punto, pero no entiendo por qué no lo venderían. Y si es que como que la productividad es muy baja, dicen como lo vendo y así obtengo la tasa de interés y después vuelvo a comprar el capital cuando me sea útil. Como por qué no pasa eso que sí pasaba en otros modelos, por ejemplo. Es un buen punto, Carlos. Déjame pensarlo. Sí, bueno, en realidad, ok, yo dije la empresa, pero en estricto rigor, el modelo, el dueño del capital no es la empresa, es el trabajador. ¿Ok? Um, y el capital es instalado del periodo anterior. ¿Ok? Entonces, como que parte Ya. del periodo, el trabajador empresa tiene que decidir cuánto usar de su capital. ¿Eh? Sabiendo que hoy está formando el capital de mañana. ¿Ok? Entonces, una empresa es como tú dices, podría comérselo el trabajador. ¿Eh? Pero igual quiere tener cierto stock para mañana. ¿Se me entiende? Ya. Ujú, sí, Entonces, tiene mucho más sentido. si los shocks fuesen siempre IID, ¿no? Siempre elaborarían el mismo stock. Y después, según la situación, podría usarlo más o usarlo menos. ¿Sí? Y con persistencia, no usaría siempre el mismo stock. Seguramente invertiría más en los periodos en que merece invertir más. ¿Sí? Entonces, yo creo que viene de ahí. Si la empresa fuese el dueño del capital, ahí seguramente habría que... Bueno, pero el hecho de que sea predeterminado ayuda también acá, ¿no? Sí, creo que el supuesto de predeterminado yo creo que es el que está ayudando. Ujú, sí, Pero es un buen punto, ¿no? sí. Casi que te iba a Gracias. decir, no tengo la respuesta, pero sí, al final pensándolo un segundo, creo que esa es. Ya. Gracias, Ya, Carlos. buenísimo, gracias. Um, ok, entonces esto es como la idea del trade-off. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Es que, bueno, en realidad, ok, hay una desventaja, pero que se vuelve una ventaja. La desventaja es que la tasa de utilización del capital, esto no lo observamos en los datos. Existen datos, pero no están muy buenos. ¿Ah? No sabemos en realidad cuánto usa el capital una empresa. Ah, no existen datos al respecto. Por lo tanto, Z también tiene el mismo problema que la productividad. Entonces no observamos la productividad, tampoco observamos Z. ¿Ya? Dicho esto, Z va a estar en el residuo de solo.
Entonces, cuando voy a calcular mi residuo de suelo, mi residuo al final me va a dar una combinación entre la productividad A y el Z. ¿Ok? Y bueno, necesitamos hacer cálculos un poco más complejos que los que presentamos la vez pasada, ¿ya? Pero voy a tener que, de lo no observable, ¿ya? Intentar intuir cuánto es A y cuánto es Z. ¿Ya? Pero ya podemos anticipar que como va a estar Z, en realidad no vamos a tener no vamos a obtener que la productividad A va a ser igual de volátil que antes. ¿Eh? Parte de la volatilidad que le asignaba el residuo de suelo a la productividad se lo va a comer el Z. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, vamos a poder obtener quizá esos mecanismos endógenos que les comentaba antes, que van a ir de A a Z, ¿no? Y entonces que Z va a actuar como para amplificar los shocks. Y esto entonces va a ser una de las ventajas de esta extensión. ¿Ok? Así que esas dos extensiones, básicamente la primera responde a la crítica de la volatilidad de las horas, ¿no? Y la segunda responde un poco a la crítica de que no hay mecanismo de propagación de la TFP. ¿Vale? Esta segunda crítica también ayuda para la primera. Entonces, al tener que fluctuar Z, esto debería incentivar a trabajar más o menos horas, ¿no? Pero no es su objetivo principal. Ok, entonces esto lo voy a pasar porque esto lo acabo de decir. Y entonces, lo que ven en pantalla es cuando calculan entonces la A y la meten al modelo para ver cómo fluctúa output y horas trabajadas, es lo que obtienen en la curva azul en pantalla. ¿Ok? El gráfico de arriba da la evolución del output y el gráfico de abajo da la evolución de las horas trabajadas. ¿Ok? Las líneas rosas son el dato. ¿Ok? Y como ven, parece que hicieron trampa, ¿no? El gráfico de arriba en particular les da demasiado bonito. Fíjense que la línea rosa está casi confundida con la línea azul. ¿Ok? Entonces, eso es buena noticia. Podemos comparar con lo que teníamos antes. No le da igual de bonito. ¿Ok? Y el de abajo, bueno, okay, no le da tan espectacular como el de arriba. El de arriba parece como ciencia ficción, o parece que hicieron trampa de lo bueno que les salió. Pero igual el de abajo le da bastante bien. Y se puede apreciar en el de abajo que la volatilidad de las horas trabajadas es parecida a la de los datos. ¿Ok? Entonces, parece ser que esas extensiones permiten responder a la crítica de las horas trabajadas. Obtenemos una volatilidad parecida. Lo otro interesante, ok, antes. Esto es para la inversión arriba y para el consumo abajo. Okay. Que también parece andar relativamente bien. Lo otro interesante es, bueno, lo que aparece acá en pantalla. Lo que se ve en pantalla es la evolución de la productividad en el modelo. Fluctúa un poco, pero no mucho. Y parece que sigue una tendencia, ¿cómo se dice acá? Inexorable, ¿no? No sé si existe esto en castellano. Como que es impresionante lo suave que es la productividad. ¿Ya? Ya no tenemos esos momentos de que para que se expanda la producción necesitamos que se vaya la productividad para arriba y para entrar a una recesión necesitamos que la productividad se vaya para abajo. Podemos acomodar periodos de expansión y recesión con una evolución bastante suave de la productividad. ¿Okay? Entonces, ya no existe esto de que para caer en una recesión necesito olvidar
de cómo se trabaja, ¿no? Y esto se puede ver también en tasa de crecimiento. Fíjense acá, pues esto que se ve en pantalla es la tasa de crecimiento de lo que se vio arriba. Como ven, hay muy pocos momentos en que la tasa de crecimiento de la productividad es negativa. Suele ser siempre positiva. Hay solo un momento que es acá será 58, ¿puede ser? Sí. En este trimestre de acá, fíjense, hay un momento en que la productividad parece ser ligeramente negativa, su crecimiento. ¿Ok? Pero el resto del tiempo es una tasa de crecimiento positiva. ¿Ok? Entonces, esas son buenas noticias para el modelo. ¿Ok? Entonces, existen esas críticas, pero existen trucos también para responder a esas críticas. Y acá parecen hacerlo bastante bien. ¿Ok? Ok, entonces no sé si tienen preguntas. Carlos, por favor. Sí, que me quedo dando vuelta si la TFP y el Z son no observables, ¿cómo puedo separar la productividad del Z? Sí, ¿cómo lo hacen? ¿Proponen un valor para Z? Sí, al final lo que pasa es que tú vas a tener condiciones de equilibrio donde el Z va a depender de A. ¿Ok? Piénsalo como siempre. A es una variable de estado, Z va a ser una variable de control. ¿Ok? Entonces, como Z es una variable de control, al final del día va a depender de A. ¿Ok? Entonces, Ya, sí, buenísimo. voy a explicarlos en detalle como para los demás, porque es una buena pregunta. Es como si este Z de acá fuese también función de A. Entonces, es que buscar la trayectoria de A que te dé un Z tal que obtienes el residuo de solo. Entonces, en realidad, para sacar el A y el Z no es fácil porque hay un proceso iterativo. Tienes que fijar un A, ver cuál es el Z, chequear el residuo de solo y tener un algoritmo que te va buscando el A tal que el Z se ajuste al residuo de solo, algo así. Eso, gracias por la pregunta. Ok, ya. Ok, entonces de todas formas, si quieren más Profe, detalles, está profe, todo en el artículo de King y Revelo. Bueno, si quieren tener, tienen que leer el artículo. Dicho esto, me preguntó Constanza por el examen, ¿no? Entonces, el otro día. Entonces, bueno, el examen sobre todo. ¿Ah? Y diría que la materia que se incluye son también los 3 artículos que vimos en clase. Entonces, ¿se acuerdan? Había un artículo de Gorinchas o Gurancha, como que, y Parker de consumo. ¿No? Entonces, esto sería parte de las cosas que uno tiene que estudiar para el examen. Había un artículo de Cooper y Altiwanger sobre inversión, ¿se acuerdan? Que seguramente miraron para la tarea 3. Bueno, este habría que mirarlo. Y el de King que reveló también lo miraría. ¿Okay? Entonces, espérense, por ejemplo, ¿cómo lo llaman? Comentes acá, ¿no? Como los que tienen que hacer para el seguimiento de esta semana. Comentes de ese estilo y seguramente va a haber comentes sobre los artículos y bueno, por supuesto, la materia que hay que estudiar. ¿Okay? Va a haber no solo comentes, debería haber ejercicios teóricos, por supuesto. Pero sí, esos artículos hay que mirarlos. ¿No? Seguramente podría bastar volver a ver los videos donde hablo de los artículos, pero yo creo que les recomendaría leerlos como porque siempre sirve para profundizar. Ok. Carlos. sí, perdón, sí, tenía una pregunta, pero del modelo. Sí, por Eh, supuesto, Carlos. que no sé si puede hacer lo mismo
o sea, decir un poco o no sé si yo no lo escuché, pero cómo calibran, digamos, la probabilidad del como de la primera corrección. No te escuché bien, déjame subir el volumen. Calibrar la probabilidad de O sea, tiene la primera corrección al modelo o el primer cambio. lo de Esto de las las loterías, loterías. dices. Hablas de este, ¿no? Sí, sí, Que calibra la P para que te dé como en los datos, dices. sí, o sea, ¿verdad? Porque nada más está introduciendo un parámetro nuevo, pero la calibración tiene que hacer sentido porque si no, no está resolviendo nada. Claro, claro, claro. O sea, Mira, déjame volver quizá a las transparencias. Es una cosa que, ups, quizá me pasé demasiado, ¿no? Ok, acá estamos con la función de utilidad. Ok, olvida de momento la de abajo. Está este teta de acá, ¿no? El teta de acá es inobservable claramente, ¿no? Entonces no es que hay algo que podamos usar que digamos, eso es el teta, ¿no? Entonces lo que suele hacer el macroeconomista en este caso es usar momentos de los datos para fijar un valor. ¿Ok? Cuando tienes una función de utilidad así, olvidando de las loterías, una cosa común que se suele hacer es fijar el teta tal que la proporción del tiempo que la pasas trabajando en promedio sea como en los datos. Entonces, por ejemplo, si dices hay 16 horas al día porque uso 8 para dormir, si hay 16 horas al día y trabajo 8 horas, pero trabajo únicamente 5 días a la semana y no todos nosotros trabajamos, entonces quizá deberemos trabajar un 25% de nuestro tiempo, invento. Entonces, en tal caso, tú buscarías el teta tal que obtienes que en promedio la gente trabaja un 25% del tiempo. Esto es una práctica común, ¿ya? Y se debe al hecho de que en realidad no observas el teta. ¿Ok? No sé cómo calibraron el H y el teta, pero seguramente viendo, si tuviese que adivinar cómo lo hicieron, el teta y el H no puedes separarlos porque tienes el log de 1 menos H acá y el teta. ¿Ok? Entonces podrías pensar teta por log de 1 menos H como un mismo conjunto de parámetros. ¿Eh? Y seguramente lo que hicieron fue buscar un valor para teta log de 1 menos H tal que en promedio tienes la tasa de empleo como en los datos. Si tuviese que apostar. Ahora no recuerdo cómo lo hicieron, tendré que mirar el artículo en detalle. Pero sí, efectivamente es como tú lo dices. No sé si responde a tu pregunta, Carlos. sí, gracias. Claro, ahora le puedes dar al promedio, pero no tienes por qué darle a la volatilidad. Es un poco eso el desafío. Ya, ok. 9:20. Hablé demasiado. Uh, sí, hago una pausa de 5 minutos y les cuento lo que rápidamente después podríamos haber visto en los 2 últimos capítulos, ¿les parece? Entonces, propongo esto. Volver en 5 minutos. Son las 21, volvamos a las 26. ¿Ok? Hasta ahora.